Sergio, muy buenos días a todos. Nuevamente el agradecimiento por acompañarnos durante esta mañana. Como estamos haciendo en forma conjunta con la Comisión de Tecnología, la Comisión de Legales, creemos que es un matrimonio entre ingenieros y abogados que estamos abordando en forma interdisciplinaria varios temas, y el de hoy es un tema que la pandemia le puso foco, porque es el tema de las empresas y los ciberdelitos. Si bien estamos todos en un proceso ya hace varios años de transformación digital, hoy en día, si no tenemos internet, estamos muy complicados para la vida diaria y para el trabajo, y no queremos estar muy temerosos, pero sí tenemos que estar prevenidos de qué ocurre en caso de ciberataques. Entonces, porque es clave el compliance en esta época en que la ciberseguridad se torna fundamental. Y hoy tenemos el lujo de que nos acompañen tres especialistas muy destacados en esta materia. Les voy a presentar a los colegas. El doctor Horacio Azzolín, que sabemos que tiene una agenda muy complicada, pero muy agradecidos todos que nos acompañen. Buenos días, gracias por la invitación. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y tiene un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, y tiene nada más y nada menos que 25 años de trayectoria en el servicio de la justicia argentina. Desde el 2013 se ocupa de la temática del cibercrimen, y desde el 2015 es titular de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Además, desempeña un papel muy importante como punto de contacto del Ministerio Público en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional y en la red de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y es además punto de contacto nacional en la red de crímenes de alta tecnología del Grupo de los 7. Como verán, sabe bastante del tema. También nos acompaña el colega Juan Martín López Quesada, que es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y con especialización en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina. Juan Martín participa en distintos seminarios, congresos relacionados con la temática. Se desempeñó como profesor de Derecho Penal, del Máster en Derecho de Alta Tecnología de la UCA y del Máster de Derecho Empresario de la ESEADE. Es socio del Estudio Durria Abogados, y además es miembro de la comisión directiva de nuestra comisión de legales, nuestro gran especialista, el penalista, como le decimos a Juan. Pero también, Federico, ¿quién más nos acompaña? Por favor. Gracias, Gabriela. Bueno, nos acompaña Pablo Silverfich, que es miembro de la Comisión de Tecnología de la Cámara. Pablo es ingeniero electromecánico con orientación electrónica de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en computación electrónica aplicada, tanto en Holanda como en los Estados Unidos. Es socio de BDO Argentina y está desde el año 2002 a cargo del Departamento de Aseguramiento de Procesos Informáticos, API. Es líder del grupo Risk Advisory Services en BDO Latinoamérica y es representante latinoamericano para la red internacional. Es coordinador para Latinoamérica en IT y Seguridad de la Información y es representante en el ISTF. Sin más presentaciones, le damos la palabra al doctor López Quesada. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Agradezco a la Cámara Española, especialmente a Sergio, a Gaby y a Federico, que son los verdaderos impulsores de esta reunión virtual para tratar y abordar la problemática del cibercrimen. Yo, como dijo Gaby, integro junto a ella y otros amigos abogados la Comisión de Legales de la Cámara, donde abordamos problemas de distinta índole, distintos rubros del derecho, y tengo a mi cargo, como ella bien dijo, la Subcomisión de Derecho Penal, con lo cual entiendo que por eso Gaby me invitó a formar parte de este panel,
con dos verdaderos especialistas en la materia. Por eso acá la primera aclaración, yo no soy especialista en la materia, simplemente soy un abogado que ejerce y ha ejercido en diversos procesos en los cuales se han abordado problemáticas como la que acá vamos a tratar y que calificaremos como delitos informáticos. Entonces, acá viene la primera pregunta. Cuando nosotros hablamos de cibercrimen, delitos informáticos, inmediatamente asociamos esos conceptos a la tecnología, al uso de la tecnología y al uso indebido con fines espurios de medios informáticos para lograr algún determinado fin ilícito. Esta situación que cada vez surge más en nuestra vida cotidiana, hoy es innegable la irrupción de la informática, de Internet en nuestras vidas, tanto como para las comunicaciones, como para los encuentros a través de redes sociales, y para las transacciones comerciales desde la más pequeña hasta la más compleja. Entonces, toda esta cuestión que yo hago referencia a la situación actual, que si nosotros hacemos hincapié en lo que está sucediendo a partir de marzo, con la cuarentena y con el COVID y con las medidas de aislamiento, esto se ha potencializado de una manera exponencial, al punto tal que todas nuestras relaciones, en mayor o menor medida, y todos hemos visto cómo nuestro trabajo se ha modificado de alguna manera, incorporando conceptos tecnológicos, los que tenemos hijos en edad escolar, asistiendo al homeschooling, que es tortuoso y que todos debemos afrontar, y cómo todas las compras y las pequeñas transacciones se hacen online, a través de sistemas informáticos, plataformas y aplicaciones que algunos con mayor o menor pericia comienzan a aplicar a sus vidas. De manera tal que el derecho penal debe tutelar todas las respuestas que la tecnología está incluyendo como nuevas relaciones modernas. En definitiva, situaciones que quizás eran impensadas hace 20, 25 años, pero que hoy son cotidianas. De manera tal que yo voy a hacer una breve introducción, muy breve, a lo que es la problemática de la persecución de los delitos informáticos y cómo se ha ido modificando nuestro ordenamiento legal, para después ceder paso a Pablo y a Horacio, que van a explicar mucho mejor que yo cómo es la prevención, cómo es el aseguramiento de la prueba y la preservación de los elementos como para poder hacer una denuncia cuando uno es víctima de un delito, y Horacio, que podrá explicar qué es lo que hace la Fiscalía Especializada, cuáles son también las metodologías de prevención y los cursos que ellos dictan justamente para evitar esto. Como dije, el derecho penal siempre ha intentado dar respuesta a estas nuevas fenomenologías. Cuando un nuevo delito empieza a ser conocido y surge como una modalidad ya habitual, el derecho penal siempre debe dar una respuesta, porque es una problemática que afecta a la vida en sociedad y la vida laboral. De tal manera, ustedes piensen que quizás hace 20, 25 años no era tan habitual, por ejemplo, el uso del correo electrónico. Entonces, uno entendía que el correo electrónico comenzaba a ser un punto vital, importantísimo en lo que eran las comunicaciones sociales y laborales, pero no existía una norma específica justamente que reprimiera el uso indebido o la exhibición de un correo electrónico privado. No sé si recordarán, o alguno conocerá el fallo Lanata de 1999, estamos hablando de hace un poquito más de 20 años, donde justamente el periodista fue denunciado por un directivo de la editorial Perfil por haber exhibido públicamente el intercambio de correos electrónicos internos que se habían dado entre directivos de la editorial. En la denuncia, lo que se sostuvo es que esa conducta de divulgación de correos privados habría constituido el delito previsto en el artículo 153 en aquel entonces, que lo que reprimía justamente era la exhibición de cartas. En ese momento no existía esa protección específica del mail. Entonces, justamente el argumento de defensa en aquel momento del periodista fue decir que la conducta era típica. ¿Por qué? Porque no estaba específicamente prohibido en el Código Penal la exhibición de correos electrónicos. De tal manera, dijo que se estaría violando el principio de legalidad, que como ustedes saben está contenido en la Constitución Nacional, y que justamente señala que nadie puede ser penado sin juicio previo por una ley anterior justamente al hecho por el cual ha sido denunciado. En este caso, plantearon una excepción de falta de acción diciendo justamente que la conducta era típica.
En ese momento, la Cámara, la sala, este es un fallo señero, la sala quinta de la Cámara del Crimen zanjó la cuestión, indicando que justamente el artículo 153 no solo prohibía la exhibición privada de cartas o la interceptación de correo privado en ese entonces, sino de cualquier otro despacho. Al hablar de cualquier otro despacho, sostuvo que el legislador ya había tenido en cuenta otro tipo de medios de comunicación que no estaban previstos específicamente o taxativamente en la norma, pero que a futuro iban a suceder, y dijo que no podría existir un vacío legal en ese sentido, porque había una expectativa de privacidad por parte de los directivos que se habían cursado esas comunicaciones internas. Obviamente, este es un caso señero, pero es un caso que marca cómo el derecho penal ha debido ayornarse a lo largo de los tiempos, justamente para evitar que la conducta quedara sin ser reprimida, y para evitar además alguna afectación al principio de legalidad. Pensemos no solo en el tema de los correos electrónicos, que ahora son absolutamente generalizados, sino en todas las modalidades, por ejemplo, los pagos con tarjeta, que comenzaron a desarrollarse hace 20 años y que ahora son realmente quizás hasta el medio principal de pago. Entonces, empezaron a aparecer otras nuevas conductas, por ejemplo, phishing, hacker, ustedes saben, tema de usurpación de identidad, cuando se le roban los datos a una persona a través de algún mecanismo electrónico o informático, y esos datos son utilizados para realizar algún delito, para cometer algún fraude y ocasionarle un perjuicio. A partir de eso, ya en el 2004 se agrega un nuevo inciso a las modalidades de defraudación que ya estaban previstas en el Código Penal, y se reprime cualquier conducta de manipulación electrónica para lograr un perjuicio a través de un engaño. Eso ya fue en el 2004 y realmente también ayudó a concientizar también a la población de que existía ese tipo penal que iba a reprimir directamente a una modalidad que estaba completamente en auge en aquel entonces. Más adelante, ya en el 2008, se dicta la ley 26.833, que incorpora numerosos delitos. En realidad lo que hace es modificar tipos penales que ya existían, incorporando también algunos otros, y abocándose a la protección de delitos que tenían que ver, no solo como cuando es utilizada la informática como un medio para conseguir un fin a través de aplicaciones, sitios, sino también cuando la informática es el objeto del delito por hackers y por destrucción de sistemas informáticos. Se incluyen además delitos justamente que tienen que ver con integridad sexual, no solo el tema de la distribución de pornografía infantil, sino que ya, y esto más adelante, en el 2013, se incluye el artículo 131, que reprime el grooming, que es el acoso sexual de un adulto a un menor de edad, para obtener algún tipo de beneficio a través de la extorsión. Justamente yo hoy a la mañana escuché que con esta situación de pandemia, estaba escuchando la radio, escuché que con esta situación de pandemia el grooming había crecido en un 500% en todo el mundo. Y por otro lado, también hace poco leí una noticia que a partir de esta situación de encierro por la pandemia, en Argentina el tráfico de Internet había crecido 63% en abril con respecto a abril del año pasado. A ver, todas estas cuestiones justamente lo que hacen es señalar la importancia que tiene la persecución de este tipo de delitos en la actualidad, y para ello siempre es necesario primero contar con la preparación, no solo la prevención, que bueno, Horacio nos va a poder hablar muy bien de cómo prevenir los ataques y los ciberataques, sino además preservar la prueba, denunciarlos en los organismos correspondientes. Como se ha ido ayornando el derecho penal, también se ha ido ayornando los organismos especializados en el combate. Hoy contamos no solo con la Fiscalía de Horacio, que doy fe que realmente se trabaja muy bien y de manera eficiente y rápida, que es una fiscalía especializada en cibercrimen, sino además con divisiones de la policía, como delitos en tecnología, que se han ido especializando en la cuestión y que realmente pueden dar una respuesta rápida. Además de eso, también es importantísimo obtener la prueba forense del delito para preservarla y para poder denunciar adecuadamente y llegar a buen puerto. Bueno, simplemente era esta introducción. Yo ahora le voy a ceder la palabra a Pablo, que Pablo podrá
podrá explicar perfectamente cómo uno puede proteger sus activos y sus sistemas y cómo también puede preservar la prueba que después va a ser utilizada en una denuncia. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín. Buenos días a todos. Somos, junto con Federico, por ahí una rara avis y podemos trabajar con contadores, podemos trabajar los ingenieros y los informáticos con abogados, y cada vez más nos complementamos y trabajamos cada uno en nuestra especialidad aportando para la resolución de problemas y para el beneficio de la humanidad. Como dijo Juan Martín, nosotros tenemos que tratar de proteger los activos informáticos, y para eso les voy a compartir, me dicen si ya están viendo una pantalla que estoy compartiendo, que es celeste. Perfecto, Pablo. Bien. Entonces, vamos a hablar en esta parte de la presentación sobre la gestión de la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene varias facetas. Nosotros nos vamos a encargar de saber dónde está la información sensible, crítica de las empresas. Hoy ya la tecnología no es el mayor activo de las empresas, sino el dato, la información, y en base a esto la ciberseguridad arranca con prevención, detección, respuesta ante incidentes, denuncias, tratamiento de la información, etcétera, etcétera. Hay una cosa que voy a empezar por lo que por ahí a alguno no le va a gustar, que es, seguramente vamos a caer, seguramente nos va a entrar algún virus, seguramente nos van a atacar, seguramente vamos a tener alguna pérdida de información, seguramente en algún momento vamos a tener indisponibilidad operativa de la informática de la empresa, seguramente alguien va a intrusar alguno de los sistemas y va a haber información clasificada, seguramente va a haber alguna fuga de información en algún attachment en un mail. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en la rapidísima detección, en el frenado del impacto que esto pueda tener y en la resiliencia, que es la capacidad para levantarnos y volver rápidamente al mejor estado de situación con el menor impacto negativo en la organización, en la imagen, en nuestra gente, en nuestros activos, en nuestro negocio. ¿Ha pasado? ¿Sí, no? El slide. Sí. Bien, ya está. Ya con esto está, quiere decir que de acá en adelante va a pasar. Como verán, en este slide hablamos de todos los puntos que están incluidos mucho, pero mucho antes de tener algún fraude, algún error, algún ciberdelito. Muchísimo antes de todo esto tenemos todo lo que se llama Governance, Risk and Compliance, seguridad de la información, gobierno de TI, cómo se administra una empresa desde el punto de vista informático, cómo se distribuyen las actividades y las tareas incompatibles y riesgosas dentro de la misma empresa y dentro de la misma gerencia de tecnología, de infraestructura, de desarrollo de sistemas y de seguridad. Y ni que hablar que en estos momentos, no los de las pandemias, dentro de un ratito vamos a entrar ahí, ya desde hace aproximadamente 5 años, como mínimo,
el mundo se está moviendo hacia la tercerización, hacia la nube, hacia el software as a service, hacia infraestructura como servicio, incluso seguridad como servicio. Y tenemos proveedores de distintos tipos de servicios informáticos y tenemos clientes que acceden a información. Con lo cual no solamente tenemos que segregar preventivamente quién accede, para qué y cómo de nuestra gente interna, sino todos nuestros proveedores externos, todos los entes a los cuales les mandamos información o de los cuales recibimos información, y también todos nuestros clientes que deben acceder en forma confidencial y segregada a información de las transacciones que manejamos con ellos, y no debieran poder ver ni sacar información sobre otro cliente. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con educación, marco normativo, prevención, control de IT, auditoría, y si todo eso no funcionara bien, tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo lo que se llaman las salvaguardas de seguridad de la información, que son las herramientas que tenemos para defendernos de las amenazas y de las vulnerabilidades que tiene toda nuestra infraestructura tecnológica. Y en esa infraestructura tecnológica, sepan que dentro de los activos informáticos de una empresa está la gente. Además de un hardware, una notebook, un celular, una base de datos, un router, un firewall. Además de todo eso está la gente, porque la gente es un eslabón bastante débil en la seguridad informática. Y vamos a ir un poquitito más. Acá están viendo lo mínimo, porque traté de que no fuera una charla técnica, de términos, normas, regulaciones que nos ayudan a alinear preventivamente la tecnología de la información y la seguridad informática para no llegar a tener errores, fraudes o ciberdelitos. Ahora, para desasnar por ahí a alguno que tenga algún concepto erróneo, la ciberseguridad no es un tema exclusivamente tecnológico. La seguridad informática tiene una parte tecnológica, la seguridad de la información tiene una partecita tecnológica, pero es proteger los activos de información. La información es lo que protegemos en cualquiera de sus flavors, en cualquiera de sus formas, desde el ingreso, desde la generación, desde la transformación, al almacenaje, a la recuperación, a la transmisión. Todo esto tiene que ver con ciberseguridad, pero tiene un ingrediente adicional que van a ver en este slide. La ciberseguridad mitiga la mayoría de las vulnerabilidades que puedan surgir de las brechas en estos 4 aspectos. Son 4 dominios en el ciberespacio conectado por Internet. Recuerden que Internet es la mayor red de comunicación, de información, de datos, pero no fue preparada para ser segura. Es una red de confianza preparada hace mucho tiempo para intercambiar información colaborativa entre universidades. Sin embargo, es el medio más económico que tenemos para compartir información, entonces toda la seguridad, toda la protección, toda la prevención, todo el monitoreo, lo tenemos que agregar desde afuera. Y entonces tenemos
4 grandes incidentes acá, o componentes. La información propiamente dicha, Internet propiamente dicho, todo lo que es tecnología, informática y comunicaciones, que esta sería una parte de hardware, y la otra que es la seguridad de la red interna, donde tienen ustedes a su gerente de TICS o a su CEO. Pero acá, en la seguridad de la información y en la conectividad, vean que está el mundo al acecho de esta ciberseguridad. O sea, las ciberamenazas nos vienen por todos lados, o nos pueden venir por todos lados. Con lo cual, las empresas tienen que manejar el riesgo de IT orientado al negocio. Fuertemente tenemos que ver cómo manejar los assessments de ciberriesgos, cómo se maneja la privacidad de los datos, y con Gabriela hemos visto y vamos a seguir trabajando en estos equipos conjuntos, porque todo el tema de data privacy, de lo que es GPDR, de lo que es clasificación de la información, de lo que es fuga de información, lavado, etcétera, etcétera, es un mundo que nos une y que trabajamos en conjunto. Hay cosas de mucha confidencialidad y era de fácil duplicación hasta que nació todo lo que es PCI, que es el estándar que maneja todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. Hay todo un tema de privacidad, encripción y especialidad en todo lo que son datos privados de una persona a través de una tarjeta. Y dentro de un rato podríamos hablar de todo lo que son todos los otros medios donde hay datos de una persona. Hoy en día, a las ciberamenazas se las trata de detectar lo más preventivamente. Por lo tanto, tenemos equipos de monitoreo preventivo. Tenemos lo que en sigla técnica se llama CIEM y SOX, que son los centros de seguridad, centros de monitoreo de seguridad, que están constantemente conectados a la infraestructura de nuestras empresas para ver si hay alguien que está intentando entrar desde afuera o desde adentro, tratar de violar alguno de los principios de las reglas de protección. No voy a entrar en detalle, pero entre otras, la NIST de Estados Unidos nos habla de cómo gestionar archivos, cómo hacer el gobierno de TI, cómo evaluar riesgos, cuál es la gestión de riesgos informáticos, cuál es la gestión de riesgo en cadena de suministros informáticos, todo lo que es gestión de identidades, control de acceso, identificación, autenticación, validación, roles y perfiles de la gente para poder acceder solo a lo que debe para su razón de trabajar en la empresa. Todo lo que es conciencia, capacitación, seguridad de datos, protección de la información, tecnología de protección. Hay hardware y software de protección, pero hay políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información. Vigilancia continua de la seguridad, planificación ante la respuesta, porque algo, como les dije, nos puede pasar y tenemos que ver cómo responder, y dentro de un rato le paso la palabra al doctor Asolín para que nos cuente un poquito más. ¿Cómo se comunica los hechos que tenemos? ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo se mitiga y cómo se sigue? No cabe duda que hemos tenido páginas principales, portadas de diarios y revistas, hablando en todo el mundo de fuga de información, del WannaCry, de ransomware, de problemas de ciberataque en Argentina. Hemos tenido la era del ransomware que recientemente tuvimos otro. Acá podría empapelarle
este PowerPoint con casos donde no son por error, pero sí son por debilidades en la protección de la ciberseguridad, donde entra un virus, un ransomware o un malware. Este fue el último, uno de los últimos, que llegó acá en Argentina, hará aproximadamente 2 semanas y media, en una de las telefónicas. El objetivo de todo esto es tratar de manejar la gestión de la tecnología, de la información y de la seguridad informática en forma que no moleste al entorno, que es el negocio para el que trabajamos, y que además la tecnología sea controlada como un commodity que cada vez más está siendo. Con lo cual necesitamos manejar el cubo del gobierno tecnológico para poder tener un equilibrio en esta ciberseguridad. Acá pueden ver algunas más, solo algunas más, de las ISO, las normas a las cuales conviene alinearse, conviene seguirlas, y hay un montón de Biblias muy buenas de distintas religiones, de distintos países, donde la gente de TI y de seguridad de la información puede hacer todo lo preventivo para poder minimizar los ciberdelitos y los errores humanos. Acá tienen algunas otras más que tienen que ver porque hoy manejar información y tecnología tiene gobierno, gestión y operación. Y ya hay buenas prácticas que nos permiten proceder, administrar y monitorear y medir apropiadamente cada una de ellas para poder prever la continuidad operativa de la empresa en caso de tener algún evento. Acá tienen algunas más de las cuales se nutre Argentina, entre otras cosas, y tienen que ver con cómo manejar el riesgo informático, cómo gobernar las tecnologías de la información, cómo manejar, la que yo les mostré antes era un trozo de la NIST 839, que es cómo administrar la seguridad de la información. Tenemos la Mastery, de la cual se han basado muchos bancos y alguna de las normas del Banco Central de la República Argentina la respeta y se alinea. Tenemos todo lo que es gestión de riesgo. Tenemos también lo que es ciberataques a infraestructura crítica de la empresa. Está todo el mundo industrial. Esta es una de las últimas que ha salido para tratar de proteger la informática y la transmisión de la información en infraestructuras críticas. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, tenemos riesgos. Tenemos riesgos de autenticación, tenemos riesgos de robo de información sensible, tenemos riesgos de caída de la operación por un ransomware, de ingeniería social donde testean a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados, tratando de sacar usuarios, passwords, números de cuenta. Hoy en día está a la orden del día, además del phishing, el BEC, que es el Business Email Compromise, que son un tipo de phishing muy especial hacia los altos directivos y controlan cuentas patrimoniales de las empresas, sobre todo cuentas bancarias, transferencia electrónica de fondo, intercountry, con este tipo modernoso. Otro día podemos hablar de eso. Caídas de las VPN, que son las redes privadas virtuales con las que nos comunicamos en forma remoto. Hay acceso a conversaciones confidenciales. Hay fácil distribución de virus y malware, habida cuenta que estamos trabajando en un entorno, ahora sí, de cuarentena, remoto, a distancia, y trabajar en las casas no es una oficina en la casa todavía,
no todas las empresas tienen una oficina en la casa, sino que tienen una computadora en la casa con empleados que trabajan entre el perro, entre el hijo que estudia, entre la mujer que está haciendo un curso, y además la misma computadora se usa para mandar un mail con una receta de cocina, o para hacer los ejercicios del colegio, o para acceder a la contabilidad de la empresa en modo remoto. O sea, no está dentro del scope de hoy, pero hay una altísima diferencia y hay muchas buenas prácticas para transformar y hacer que la computadora en casa, en principio, sea de la empresa, con las protecciones extendidas, sincronizadas a través de VPN, con la seguridad corporativa del empleador. Pablo, Sí. tengo una consulta. Está claro que uno puede seguir las mejores prácticas, puede seguir todos los protocolos de seguridad, así todo está expuesto al riesgo de un delito, de una intrusión. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer en una empresa cuando advierte que está siendo víctima de uno de estos ataques? Bien. Sos Federico, ¿no? Sí, Federico. Ah, bueno, te veo. ¿Querés que la conteste ahora o dentro de un...? Bueno, te lo puedo contestar ahora. Sí, por favor. A ver, lo que tienen que hacer, primero, si es una computadora aislada de la red corporativa, digamos, el peligro es menor. El peligro es menor. Si estuviera conectada a la red corporativa, lo primero que tienen que hacer es desconectarse de Internet, desconectarse de cualquier red de workgroup que tuvieran en su casa, si así fuera. Por lo pronto, mi recomendación no es meterse en nada de amenazas. Si tuvieran amenazas de ransomware, no plegarse a los temas de pagar con bitcoins ni nada por el estilo. Bien. La mejor defensa que tenemos siempre es tener un backup que sea posible restaurarlo. O sea, cuando hacen backups, no solamente esos backups hay que tenerlos, sino que hay que probarlos apropiadamente. Hace menos de un mes tuvimos un caso de un cliente donde le había llegado un ransomware y dijo, no tengo problema, tengo el backup, hago backup diario. Cuando fueron a buscar el backup diario, los últimos 7 backups tenían el ransomware dentro del backup. O sea, hacer backup y no probar que uno puede restaurarlo no sirve para nada. Claro. Pero no tener backup es complicado. O sea, lo primero es aislarse. Si uno quisiera averiguar por dónde entró, cómo entró, quién fue la dirección de IP, quién fue el originante, qué afectó, la recomendación es no apagar su máquina. Recuerden, sí desconectarla de la red, no apagar. Cualquier notebook, cualquier PC, cualquier tablet, cualquier celular tiene datos en la memoria y datos vivos que se mueren cuando uno le hace un shutdown total a la máquina. Para lo que nosotros vamos a hablar ahora en 2 minutos, yo te lo tomo como tiempo de descuento, Fede, porque mirá que estoy corriendo. No, es una cargada. Para hacer lo que voy a hablar dentro de un rato, que es la trazabilidad y la búsqueda de evidencias para saber cómo pasó lo que pasó, no siempre es para buscar los culpables, sino para aprender y para mejorar la defensa del sistema operativo, de la red patrimonial de defensa, de las salvaguardas de seguridad de la información, de las protecciones de seguridad informática. Necesito saber cómo pasaron las cosas. Nosotros somos peritos informáticos,
hacemos computación forense. Ok, ya pasó, pero aunque ya pasó este evento, necesito aprender para tratar de que no vuelva a pasar. Aprendemos de eso. Y si nos apagan las máquinas, la mitad de la información la perdemos. O sea, básicamente... Es decir, hay que desconectarse, se desconecta uno de la red. Y no apagar la máquina. Y no apagar la máquina. Y si fuera posible, y tienen algún disco externo, removible, conectable por USB, limpio, agarrar y hacer backup de toda la información, datos, los sistemas no importa, los archivos de datos sensibles, lo más rápidamente posible, bajarlos a un disco externo. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Si te parece, vamos terminando, así damos paso al próximo orador. Gracias. Sí, quería solamente contarles... Sí, quería decirles que tenemos que buscar las evidencias digitales. Nosotros para tener evidencias digitales tenemos un laboratorio, no solamente nosotros, existe lo que se llama imágenes forenses. Las imágenes forenses nos dan copia de los discos cómo han quedado, y sea del elemento que sea, un celular, un pendrive, una memoria, una PC, un servidor, un disco rígido externo, lo que nosotros necesitamos es obtener imágenes forenses. Las imágenes forenses son bit a bit, no son archivo a archivo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver cómo se alteró y si se borró. Nosotros de las imágenes bit a bit tenemos forma mayormente, no siempre, pero mayormente, de acceder a información que aparentemente no está, que alguien dice estaba y alguien me lo borró. Y acá hay evidencias, y ahora va a entrar Horacio con esto, todos los ciberdelitos, o la mayoría de los ciberdelitos, empiezan mucho antes, con mails, con mensajes de WhatsApp, con archivos que antes estaban y un fin de semana se borraron, o alguien los borró, y nosotros necesitamos toda esa trazabilidad para poder tratar de rescatar información y pistas. Trabajamos en conjunto con los abogados. Hay software o hardware para duplicar, hay validación de copias y se tiene que manejar lo que se llama trazabilidad y cadena de custodia, preservación de las evidencias. Las evidencias digitales son las que nosotros podemos rastrear y luego, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo esto sirve para ayudar a un caso de análisis de ciberdelito? Entonces, como verán, trabajamos con los abogados, trabajamos con la policía, trabajamos con investigadores, trabajamos con el comportamiento humano y con los perfiles de ataques cibernéticos. Pero me gustaría ahora darle la palabra a Horacio para que nos explique, ok, detectamos algo, ¿y ahora qué hacemos? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy claro todo. Horacio. Acá estoy. Espérenme que... ¿Cómo están? Acá estoy de vuelta. Bueno, a ver, yo todavía estoy viendo la pantalla de Pablo. Ahí está, ahí no voy a compartir. Bueno, ahí Pablo me dio la posta como para seguir un poco conversando acerca de qué es lo que pasa cuando sucede un delito desde el punto de vista de
de la intervención judicial, y para eso quería contarles un poco cuál es el trabajo de la UFES y algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra unidad y algunas cosas que estamos viendo con relación al ciberdelito en estos tiempos también. Así que voy a compartirles pantalla. Esperen que cargo la presentación, aquí la tengo. Entonces vamos a la compartir la pantalla. Deberían poder estar viendo aquí el inicio de la presentación. Cualquier cosa díganme si no lo ven. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es un poco la idea de contarles hoy? Primero algunas cuestiones de contexto, porque esto tal vez sirve. Acá hay algunos datos en la diapo, yo los voy a pasar algunos datos por arriba porque son bastante conocidos. Lo que sí es interesante destacar con relación al cibercrimen, que es algo relativamente nuevo para los que trabajamos en tribunales y estamos acostumbrados a investigar delitos que hace 150 años, 100 años, 50 años que se cometen igual, es que los delitos cibernéticos aparecen en nuestra vida de una forma medianamente reciente. Recordemos que Internet comercial en Argentina aparece en el año 96, 97, 2000, si quieren, tiene una explosión un poco más generalizada. Y entonces, Juan Martín recién habló cuando empezaba su exposición de un caso del año 99, y esto lo que nos demuestra es que para nosotros es bastante reciente la cuestión, 20 años en el derecho penal es poco y nada, y sin embargo, Naciones Unidas ya ha detectado la comisión de delitos a través de Internet o contra los sistemas informáticos como un fenómeno emergente de la criminalidad organizada. Es decir, que ya estamos hablando del cibercrimen en un pie de igualdad con otros fenómenos de crimen organizado que han sido objeto de tratados internacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, etc. En ese nivel estamos de crecimiento del cibercrimen, que es bastante lógico si se piensa que más o menos 3.5 billones de personas estamos conectadas a Internet en este momento. No nos olvidemos que incluso ya tener un teléfono en el bolsillo o en la cartera implica estar conectados a Internet, cosa que hace 10 años no pasaba. Ese es un poco el crecimiento exponencial que ha tenido la penetración de Internet en nuestra vida y también la penetración del delito a través de Internet, porque básicamente las organizaciones criminales siempre van a estar donde estemos nosotros. Es sencillamente así. Juan Martín algo habló, Pablo algo habló también. Cuando nosotros hablamos de cibercrimen, hablamos de 3 grandes fenómenos. Por un lado, los ataques a los sistemas informáticos, se dieron algunos ejemplos aquí, pero es entrar a un sistema informático sin permiso, alterar los datos de un sistema informático, sistema informático entendido como un sistema que permite transmitir datos, sea un teléfono o la red de una empresa. Cualquier dispositivo conectado a Internet que permite transmitir datos es un sistema informático. Y entonces los ingresos sin permiso o accediendo la autorización, la alteración, el borrado, el hacer indisponibles esos datos para sus dueños, la alteración de comunicaciones son algunos de los delitos informáticos propiamente dichos, o los computer crimes, como se les suele llamar. Aquí están fenómenos como el ransomware, el ataque distribuido de negación de servicio, el defacement, etcétera, que son algunas de las modalidades más conocidas de este tipo de ataques informáticos. Si alguien tiene alguna duda sobre eso, después lo dejamos para las preguntas. Después la otra gran dimensión, que también se habló, es los computer crimes, es decir, la comisión de delitos tradicionales a través de Internet, y acá tenemos todo el abanico de casos que se pueden cometer por Internet, que usualmente se cometen fuera de Internet. Amenazas por Internet, la gente se ha amenazado siempre, ahora se amenaza por Internet porque es la forma de comunicarse, nada más. No hay ninguna diferencia cualitativa entre una cosa y la otra. Algunos otros delitos sí, los fraudes en Internet, por ejemplo, han tenido cierto nivel de sofisticación. Los fraudes tradicionales, los que estudiamos en la facultad, lo de los manuales clásicos un poco oxidados de derecho penal, hablan de una puesta en escena, una persona que engaña a la otra. Es Ricardo Darín en Nueve Reinas. Y sin embargo, desde que aparecieron los cajeros automáticos con el Banco Alas en adelante, se empezó a plantear la posibilidad de que uno pudiese engañar una máquina, y eso implicaba que ya no había fraude tradicional,
ya no había cuento del tío, sino que había algún tipo de manipulación, algún tipo de engaño a los programas informáticos. Entonces eso generó toda una serie de cuestionamientos que ahora se vieron de alguna manera cristalizados en nuestro Código Penal, con lo cual estafar mediante algún tipo de manipulación informática, que puede ser el montaje de una página falsa o la utilización de algún programita para captar nuestros datos, es parte de lo que hoy consideramos fraude. También los fraudes con tarjeta de crédito, cuando nos aparece alguna compra que nosotros no hicimos porque alguien captó los datos de la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa en Internet es que es mucho más fácil hacerse pasar por otro, y eso permite, por ejemplo, que yo monte una página que puede ser una de las principales empresas de retail, o una página de un banco, o una página de una tarjeta de crédito. Eso en el mundo físico es bastante más difícil de pensar. El montaje de una empresa de la noche a la mañana, como pasaba, por ejemplo, con Federico Lupi en Plata Dulce, que armaba de pronto una empresa para engañar inversores. Esas cosas pasan en las películas, pero en Internet es muy fácil hacerlo. Uno puede incluso encontrar en Internet templates de cómo armar una página falsa de una de las principales tarjetas de crédito, básicamente. Hemos encontrado incluso en investigaciones las instrucciones de cómo armar los PHP para montar una página de ese tipo. Están dando vuelta por Internet, es tan sencillo como eso. Y después hay delitos, también los mencionó Juan Martín, que se vieron facilitados mucho por Internet, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil o pornografía, se facilitaron mucho por Internet. Antes las imágenes de abuso sexual se circulaban en papel fotográfico y por correo postal, y con las cámaras digitales primero y con Internet después, fue mucho más fácil para las personas que hacen esto sacar fotos y compartir. El grooming, como una modalidad totalmente nueva, que solamente existe en la lógica de Internet, porque es muy difícil en el mundo fuera de Internet hacerse pasar por un niño, y en Internet es facilísimo. Así que esas son cosas nuevas que han pasado, y hay algunas modalidades que estamos viendo como necesario legislar, fundamentalmente en lo que tenga que ver con el mundo empresario, la usurpación de identidad, esto de hacerse pasar por otro en Internet y crear una cuenta. Bueno, esto es solamente una contravención en el ámbito de la CABA, y no es un delito, y solamente se sanciona la usurpación de identidad en la medida que se cometa un delito. Pero a veces la usurpación de identidad, por ejemplo, hacerse un perfil falso de Twitter, o de Instagram, o de Facebook, o de LinkedIn, puede implicar después no solamente la comisión de un delito, sino afectación de la imagen, difusión de información falsa, confusiones, etc. Entonces, hay muchos que están pensando en la necesidad de legislar como una figura autónoma esta usurpación. Y después, finalmente, algo que tiene mucho más que ver con lo que habló Pablo, es la tecnología presente en todas nuestras investigaciones. Hoy no hay hipótesis en las cuales nosotros no trabajemos con un celular o con algún tipo de evidencia digital. Piensen que los celulares que hoy tenemos en los bolsillos o sobre el escritorio probablemente almacenen igual cantidad de información que la computadora que tenemos en casa, con igual o más memoria RAM, con mucha mejor cámara de la que tenemos antes, y que hace 10 años, 2010, 2009, no nos vamos mucho más lejos, los celulares servían para llamar por teléfono, mandar mensajes de texto y jugar a la viborita. No había WhatsApp, no había redes sociales en los teléfonos, o sea, la cantidad de información que almacenaba un teléfono era poca o nada, y ahora es muchísima, mucho más que la computadora. De hecho, nuestras hipótesis de trabajo van siempre a los teléfonos primero y a las computadoras después. Entonces, nosotros podemos tener un delito que no tenga nada que ver con un homicidio, por ejemplo, y sin embargo, o un robo, y sin embargo pensar en la posibilidad de trabajar con los celulares de la víctima o del victimario para encontrarlo, para obtener prueba, para ver con quién se contactó, buscamos prófugos a través de Internet, etc. Entonces el manejo, la adquisición de esa evidencia, cómo se maneja, cómo se conserva, cómo se trata, es parte también de nuestro quehacer. ¿La UFESI de qué trabaja? La UFESI es una unidad especializada en cibercrimen que trabaja en el ámbito del Ministerio Público Fiscal Federal, y trabajamos en asistir a los fiscales en el diseño, en ayudarlos a diseñar sus investigaciones, a pensar cuál puede ser el camino de la evidencia, qué prueba se puede conseguir, qué prueba no se puede conseguir, cuál es el mejor camino para conseguirla, y también en ayudarlos concretamente en la obtención de medidas de prueba que requieren cierto expertise, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cooperación internacional, trabajar con proveedores extranjeros. Recién, por ejemplo, Pablo mencionaba el BEC como una modalidad que está creciendo bastante, no es una modalidad nueva, sino que está muy presente en todo lo que tiene que ver con compraventa internacional de mercaderías.
que siempre se realizó virtualmente, con lo cual, digamos, no se ha modificado demasiado la situación en los aislamientos o cuarentenas de cada uno de los países, aunque por supuesto los engaños han crecido de manera generalizada. Bueno, el BEC implica manipulaciones informáticas de diversos tipos y la utilización de servicios de proveedores extranjeros, y nosotros trabajamos mucho en ese aspecto de las investigaciones cuando recibimos denuncias. Se mencionó también, Pablo, ahí el ransomware, por ejemplo, como otra modalidad que está muy presente y que en clave de pandemia se ha multiplicado bastante, porque las organizaciones dependen mucho de su infraestructura ahora, más cuando no tienen los empleados trabajando en las empresas, y nosotros ahí también trabajamos mucho en lo que es la obtención de evidencia que puede estar en el extranjero. Así que bueno, trabajamos en eso también con los fiscales, no solamente los nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y los federales, sino también en algunos casos con los provinciales del interior del país, cuando lo requieren en algunos temas muy, muy, muy específicos, y también trabajamos en conjunto con fiscales de la región, fundamentalmente trabajamos muy estrechamente con los fiscales de países limítrofes, fundamentalmente Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay también, con quienes tenemos redes de cooperación internacional. Gabriela mencionaba en el inicio de la presentación que yo soy parte de una serie de redes de cooperación internacional que están previstas justamente para poder trabajar casos de cibercrimen que tocan varias fronteras, y en ese sentido con los países de la región tenemos muy, muy, muy buena comunicación. Trabajamos en capacitación, además de ayudar a los fiscales, tratamos de generar capacidades para que ellos sepan procesar sus casos de una manera adecuada y estén enterados de las nuevas modalidades delictivas, fiscales, jueces, empleados del Poder Judicial también, y un poco este tipo de actividades de la que estoy participando hoy, que agradezco mucho haber pensado en mí, tienen que ver con tratar de difundir el trabajo que hacemos y tratar de también generar capacidades en otros sectores que no tengan que ver necesariamente con la administración de justicia, porque de eso se trata, de hacer comunidad de Internet en aquellos lugares donde Internet tiene algo que ver con lo nuestro. Y finalmente, bueno, redes de cooperación internacional sobre las cuales hablé, que tienen esta posibilidad de generar investigaciones en conjunto y de compartir evidencias para casos que toquen a más de uno de los países. Algunos de los aspectos sobre los cuales hemos trabajado son guías de obtención de evidencia digital. Pablo algo mencionó, pero la idea también, o sea, las cuestiones relativas a la evidencia digital, cómo se obtiene, cómo se trata, pensando para judiciales que estamos entrenados en trabajar evidencia física. Ustedes piensen que tribunales se maneja más o menos igual hace 50 años, con más computadoras o menos computadoras, los códigos son los mismos, las escuelas son los mismos, todavía hay lugares donde hay máquinas de escribir y papel carbónico, y hay lugares donde todavía se cose. Bueno, ahora esperemos que con la pandemia por fin se den cuenta que no hace falta coser más, pero bueno, hay lugares donde todavía se cose. Bueno, tratamos de generar procedimientos para que la evidencia digital se trate de una manera adecuada, porque la evidencia digital no se trata igual que la evidencia física a la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, porque nos enseñaron así de chiquitos en tribunales. Trabajamos mucho con el sector privado también, y esto es un poco algo que tiene que ver con esta reunión también, en ver cómo podemos compartir información, cómo podemos obtener información, cómo podemos nutrirnos de los casos que ellos tengan, qué es lo que nos falta a nosotros desde el punto de vista de acceso a la justicia. Trabajamos concretamente en expedientes, como se imaginarán, en generar doctrina, jurisprudencia para los fiscales. Estamos trabajando también en algunas guías para investigadores que están más destinadas puertas adentro de nuestra organización. Bueno, por supuesto, esto está para quienes no están tan familiarizados con nuestra administración de justicia. Trabajamos en todo el territorio del país, lo que son delitos federales, fundamentalmente los que tengan que ver con crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, terrorismo, y en la capital federal, en la Ciudad de Buenos Aires, aquellos delitos que no han sido transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa bastante cambiante, más en estos momentos con el proyecto de reforma. Trabajamos también con los fiscales nacionales, homicidios, robos, abusos sexuales, por ejemplo, son algunos de los casos que trabajamos en este momento, y algunos otros están destinados a la justicia de la cava, por ejemplo, los daños, las amenazas, el grooming, la distribución de pornografía infantil, y ahí la tienen a la doctora Daniela Dupuy, que es mi fiscal par en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Unidad de Delitos Informáticos y Contravenciones, UFEDICI. ¿Qué estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestros principales
vectores. Bueno, por un lado, en lo que tiene que ver con el crimen organizado, no el uso de los datos personales en nuestra contra, si bien eso lo trabajamos también, sino la captación fundamentalmente de datos personales para ser usados en nuestra contra. ¿De qué hablamos con esto? A lo mejor ustedes habrán visto, habrán sabido, se habrán enterado de algún amigo o algún conocido que de pronto le apareció un cargo en la tarjeta de crédito que no había hecho, como para darles un ejemplo. Bueno, más allá de la investigación interna que haga el banco, la tarjeta de crédito, etcétera, por ese cargo no desconocido, por el chargeback, lo cierto es que, y que sobre eso se hace una investigación y que usualmente nosotros colaboramos en las investigaciones que tienen que ver con esto. Bueno, quién hizo la compra, dónde la hizo, hay filmaciones, tenemos el cupón, podemos rastrear al comprador. Lo que más nos interesa a nosotros es cómo hizo el comprador para conseguir esos datos. Esos datos, ¿de dónde salieron? Porque no nacen por generación espontánea. Alguien los dio, de algún lado se filtraron. Entonces, o la víctima los dio bajo engaño, o el mozo del bar donde tomó un café, bueno, ahora no se puede, pero antes, cuando llevaba la tarjeta de crédito en la bandeja de la mesa a la caja, le sacó una foto y lo usó, o la víctima lo mandó a un hotel para garantizar una reserva, o se filtraron de una base de datos de alguna persona que hace venta por internet y que no tiene una base de datos adecuadamente registrada, o un data breach de algún otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen esos datos? Porque esos datos se toman, se compilan y se venden. Entonces estamos trabajando muy fuertemente sobre eso. Lo que pasaba antes es que los datos se robaban o se tomaban y después se usaban mucho tiempo después. Ahora en pandemia se toman y se usan inmediatamente. Así que esto es como que ha agravado un poco nuestra lógica de trabajo y ha hecho que pensemos o abordemos este fenómeno de una forma mucho más intensa, mucho más intensiva. Lo que tiene que ver con la administración pública, nosotros somos una unidad federal, entonces nos interesa trabajar mucho en el cuidado de los sistemas informáticos del Estado. ¿Qué pasa con el Estado cuando sus bases de datos son vulneradas o son atacadas de alguna manera? Y ha habido muchísimos casos sobre eso. Fundamentalmente el Estado es víctima de ataques de denegación de servicio y ataques de desfaseo, de defacement y algunas otras cosas más. Entonces, bueno, parte de nuestro entrenamiento y parte de nuestra atención está puesta en eso. Y también, en lo que tiene que ver con la población general, los ataques a lo que se denominan las infraestructuras críticas de información. Esto tiene que ver con todos aquellos servicios que pueden ser considerados esenciales para un país, servicios públicos, luz, gas, teléfono, banca, y que de alguna forma están contemplados en nuestro Código Penal dentro de los daños agravados y que ahora han quedado enlistados en lo que se pueden denominar infraestructuras críticas por un decreto o una resolución, en realidad, de lo que antes era el Ministerio de Modernización y que ahora quedó en el área de ciberseguridad de Jefatura de Gabinete. Entonces, en esos casos nosotros también estamos muy interesados en cuidar esos activos y por eso tratamos de trabajar sobre aquellos casos que nosotros detectamos de ataques a infraestructuras críticas. ¿Y qué notamos en relación a este fenómeno? Y con esto voy ya promediando. Bueno, que hay una muy baja tasa de denuncia, tanto del sector de los particulares como del sector privado, y a veces incluso también del sector público. A veces eso pasa porque la víctima no sabe que fue víctima de un delito, porque por ejemplo tiene su máquina intrusada por algún tipo de software malicioso y no lo sabe, o cuando lo sabe piensa que eso no es delito, o cuando sabe que tiene un software y sabe que es delito, piensa que no lo puede denunciar en ningún lado, o porque piensa que no va a pasar nada. Y eso hace que nosotros nos enteremos de casos que pasan, veamos en redes sociales o en foros, sobre cosas que pasan, pero que después no se trasladan en denuncias, y eso nosotros nos impide no solamente investigar y tratar de encontrar a los responsables, nosotros o a quien le toque el caso, sino que también nos impide medir realmente cuántos casos hay y si es una problemática que nosotros tenemos que enfrentarnos. Pablo hablaba del ransomware, la primera campaña grande de ransomware que llegó al país y que lo hizo medianamente conocido, fue una campaña de hace un par de años, el WannaCry, así se llamaba ese virus, que afectó los servidores de una empresa de telefónica de España, y además afectó los servidores del NHS, el Servicio Nacional de Salud
británico y que impedía a los médicos acceder a las historias clínicas de sus pacientes. O sea, no es una cosa baladí. Y sabíamos que había casos de empresas argentinas que habían sido afectadas, pero nosotros no teníamos denuncias sobre esos casos, entonces no podíamos diagramar ninguna política de persecución, no podíamos ayudar a las investigaciones de otros países porque se armó una investigación bastante grande, básicamente porque no teníamos. Eso es un poco lo que nos pasa cuando no tenemos denuncias. Hay muy poca comunicación entre el sector público y el sector privado también, no hay canales institucionales formalmente establecidos, el sector privado no tiene obligaciones suficientemente claras de comunicar determinados incidentes que puedan afectar a sus sistemas y que puedan afectar, por ejemplo, a sus bases de datos legalmente registrados. Los que trabajan en empresas saben perfectamente que la Ley de Protección de Datos Personales no prevé la obligación de las empresas que sufren un data breach de reportarlo, el anteproyecto de reforma sí lo tiene, y eso hace que muchas cosas queden en una nebulosa que a nosotros un poco nos preocupa. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar vínculos y puentes de confianza para que sepan que sus casos pueden ser trabajados. Entiendo que por otro lado hay una cuestión de imagen ahí que a veces puede pesar. Desde nuestro punto de vista y con una mano en el corazón, nosotros pensamos que ya a esta altura del partido, donde los ataques informáticos son una cosa bastante frecuente y bastante como establecida, las consecuencias de no accionar a tiempo creemos que pueden ser peores de salir a reportar. Y de hecho la política comunicacional de los últimos ataques informáticos que han afectado a empresas de primera línea del país demuestran un grado de madurez que nosotros celebramos. Trabajamos, por supuesto, en mesas de trabajo, algunas oficiadas por el Ministerio de Seguridad y después por contactos que uno va haciendo a lo largo del tiempo para tratar de entender que hay lugares dispuestos a recibir los casos y a procesarlos, y que la cuestión nos parece que hay que hacer un cambio cultural con relación a eso, al menos hasta que haya una ley que permita interactuar de otra manera con este tipo de situaciones. Eso sin perjuicio de que cuando volvemos al tema de las infraestructuras críticas, cuando ciertos ataques informáticos respecto a los cuales nosotros tomamos conocimiento afectan ese tipo de infraestructuras críticas o tienen una escala, una envergadura que entra de nuestros parámetros, nosotros podemos llegar a iniciar investigaciones de oficio. Y también lo que vemos para finalizar es que el ciudadano está bastante desinformado acerca de cuáles son las cuestiones que tienen que ver con su ciberseguridad. Cuestiones básicas como el segundo factor de autenticación. No sé cuántos de acá presentes en la sala tienen activado el segundo factor de autenticación, cuántos de ustedes no repiten contraseñas en sus dispositivos, cuántos de ustedes no tienen como contraseñas algún nombre de sus hijos, fecha de nacimiento, jugador preferido de fútbol y un par de cosas más que permitan con un ataque de diccionario y un poquito de ingeniería social ganar sus credenciales. Bueno, eso que en el mundo corporativo se hace bastante hincapié, también hay que pensarlo en el mundo no corporativo. De hecho, si yo fuese una organización criminal y quisiera tratar de atacarlos a ustedes, no los atacaría directamente a ustedes, iría por sus secretarias o secretarios, que seguramente tengan un nivel de seguridad informática menor, o iría por sus esposas o sus esposos, o por sus hijos o sus hijas, que ahora en la pandemia seguramente están mucho con TikTok, Instagram, Fortnite, Steam y todo lo que se les ocurra. Entonces, bueno, protegernos en general es muy importante. Y los ciudadanos no saben cómo protegerse, no saben que existen los VEC, no saben que existe el ransomware, muchos no saben lo que es el grooming y piensan que todo en Internet es fantástico, que en Internet no pasa nada, pero cuando salen de la casa ponen 4 cerraduras, cierran todas las ventanas, cierran todas las puertas, cierran el auto con alarma, le ponen trabavolante y en Internet no hacen nada de todo eso. Entonces, bueno, nosotros tratamos de trabajar mucho sobre eso también, y tanto desde la cuenta del Ministerio Público como desde mi cuenta de Twitter y en algunos otros eventos en los que participamos, tratamos de trabajar mucho en situaciones de concientización acerca del uso seguro de Internet, porque estamos convencidos de que si la gente se cuidara más y tomara determinados recaudos, muchos de los casos que nosotros veríamos no existirían o los riesgos serían mínimos. Hay otros riesgos que no se pueden minimizar, que son un poco más complicados, pero hay algunos que dependen mucho de nosotros, y en este caso
la víctima tiene mucho que dar en el uso seguro de Internet. Bueno, probablemente tendríamos menos casos, Internet sería un lugar un poco más confiable y un poquito mejor. Bueno, eso es más o menos todo por ahora, creo que estamos bien en tiempo. Acá les dejo mis datos de contacto por si alguien los necesita, y con eso quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Horacio. Habla Gabriela. Bueno, Horacio, Pablo y Juan, ¿no? Muchas gracias, la verdad. Da mucho para reflexionar y por eso vamos a transmitir algunas inquietudes que nos han llegado. Para Horacio, primero, saber si hay algún proyecto en estado parlamentario o incluido en el nuevo Código Penal de Borinsky, la inclusión en el menú de delitos, la ciberocupación de identidad, si ello incluye la prohibición de creación de perfiles ficticios. Sí, el proyecto de anteproyecto de reforma al Código Penal que preparó la comisión que coordinaba Mariano Borinsky tiene una norma acerca de la usurpación de identidad digital, y hay algún par de proyectos más dando vueltas en el Senado. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar de una discusión el año pasado en la Comisión de Libertad de Expresión acerca de una serie de proyectos, uno de ellos era el senador Pichetto. Digamos, en algún momento eso va a salir. Las cuestiones que están dando vueltas sobre eso tienen que ver con cuestiones de libertad de expresión, porque hay algunos perfiles ficticios que están destinados claramente a causar crímenes, pero hay algunos otros perfiles ficticios que son solamente imitaciones o cuentas tributo, digamos. Sería como sancionar penalmente a tatobores. Entonces, ahí hay cuestiones de libertad de expresión muy fuertes. Entonces, la discusión principal es si sancionar este tipo de perfiles falsos puede desalentar a la libertad de expresión. Entonces, ahí son discusiones muy profundas que se dan en ese sentido. Pero nosotros entendemos que de alguna otra forma y en algún contexto la usurpación de identidad como tal vez como está incluso prevista solamente en la legislatura para los perfiles de la CABA, puede funcionar bien. El problema es la aplicación. Repito, hay muchos perfiles falsos que son humorísticos, sí, que uno claramente sabe que son perfiles falsos, pero que, o sea, su único objetivo es ser perfiles de humor, y desde ese punto de vista no me parece mal. Incluso los perfiles falsos son, por ejemplo, los de Twitter son retuiteados y alentados por los propios invitados. Entonces, ahí realmente nosotros no vemos nada más que una cuestión de libertad de expresión, o eventualmente la cuestión es la responsabilidad ulterior, ¿no? Digamos, yo puedo decir cualquier cosa, tener responsabilidades penales o civiles ulteriores, y en ese sentido nosotros, me parece que en Argentina no estamos tan acostumbrados a trabajar con responsabilidad posterior. Digamos, las querellas por calumnias, las acciones por daños y perjuicios, incluso pueden ser mucho más efectivas a nivel bolsillo, claro, que buscar una sanción penal que no va a ser efectiva. Es verdad. O sea, digamos, pensamos que es más efectivo, 6 meses de prisión en suspenso o rematarle el auto. Sí, porque por afectación de derecho de imagen, uso no autorizado de marca, o sea, por ahí se puede obtener tal vez más, ¿no? Absolutamente. Incluso a veces, digamos, a todo nivel nos hemos dado cuenta que en casos fundamentalmente criminales que no implican violencia física, la sanción pecuniaria a veces es mucho más efectiva y mucho más disuasoria que la sanción penal. Por eso la idea de ir por los bienes, pensar en los decomisos, bueno, también tiene que ver con esa lógica. Tal vez uno dice, bueno, esto que me quedará una probation, voy a dar clases en una escuela y ya está. Bueno, pero cuando es plata de por medio, ahí la cuestión empieza a ser diferente en la mayoría de los casos. Hablando de crímenes no violentos, que no tengan que ver con integridad sexual, ni con libertad, ni con nada de eso, ¿no? Estamos hablando de crímenes patrimoniales exclusivamente. Bien, acá hay una pregunta para Pablo. La pregunta es, ¿cómo son los procedimientos de computación forense? Okay. A ver, tal como había dicho Horacio,
las pruebas digitales no son tangibles. Nosotros tenemos que tratar de tangibilizar esas pruebas. Las pruebas, las evidencias, un archivo, un mail, un mensaje de voz en un WhatsApp, un registro transaccional en una base de datos, un archivo Word, una comunicación previa, casi todos los ciberdelitos y casi todos los fraudes industriales comienzan con comunicación entre personas, con acuerdos entre personas, y esto se trata de manejar por algún medio de comunicación, sea WhatsApp, sea mail, sea compartir en una carpeta un documento, etcétera, etcétera. Y todo esto es casi efímero, o la gente cree que es efímera. Yo lo mandé y lo borré. Ese borrar, o ese borrar de un disco rígido, o ese borrar que uno cree que hizo, en realidad mayormente es borrar del índice de donde uno tiene en el directorio o tiene el acceso para los humanos normales, no los humanos como los que nos dedicamos a la computación forense. Nosotros escarbamos en la basura y podemos recomponer archivos o mensajes que están y a los cuales les han borrado la cabecera o los punteros. No obstante esto, para transformarse en evidencia digital, tienen que haber quedado en algún tipo de dispositivo electrónico, y nosotros lo que tenemos que hacer primero es adquirir y recolectar en forma efectiva la evidencia digital. Luego de recolectarla, para recolectarla, lo primero que hay que hacer es aislar el origen, tomar todas las evidencias, por eso les decía lo de no apagar las máquinas, pero si no, hay que ir a buscar los discos rígidos, las notebooks, las PCs, los servidores, hay que ir a buscarlos y hacer copias forenses. Las copias forenses se hacen con duplicadores forenses, mayormente de hardware, hay algunos de software, que permiten copiar bit a bit una imagen forense. La imagen nos permite luego tratar de desborrar y buscar las cabeceras, pero estas imágenes forenses se hacen con copiadores bit a bit que a su vez impiden la escritura en el origen, porque tiene que estar todo protegido, las evidencias no se les puede escribir nada. Estos toman, pero ni siquiera le informan al origen que están tomando. Luego de que estas evidencias se copian en 2 copias con escribano público, que dice a qué hora comenzó, de dónde se sacó, con qué elementos se hicieron las copias, todo esto se le aplica procesos de hashing. Hashing es un sistema de encriptación que me permite ponerle una firma de totalidad al origen y a las 2 copias. Una copia queda preservada y no se toca, y la otra es una copia de trabajo. Esa copia de trabajo es con la cual se aplican búsquedas de palabras claves, de nombres, de números, de fechas, de distintas acciones que podrían entrar en la connivencia entre personas o en mensajes. Obviamente las palabras claves o las frases tienen que ver con los casos, y los casos los hacemos en conjunto con el equipo de investigadores forenses, que mayormente está formado por gente, por abogados y por gente que se dedica al comportamiento humano de fraudes. Entonces, en base a eso, correlacionamos con
software, hay mucho software que se llama de e-discovery y de análisis forense para correlacionar la cantidad casi infinita de datos, palabras. Recuerden además que, por ahí va, recuerden, sepan además que hay palabras, hay datos, hay información de mensajes que vienen dentro de archivos de video o fotografías. Fotografías tienen adentro de las fotografías datos. La criptografía la usan mucho los hackers o los delincuentes. Y luego de esto se hace mucho trabajo de investigación y correlación que sirve como soporte para los casos que los abogados presentan en los juzgados, y para eso tenemos entrenamiento como peritos forenses informáticos, etcétera, etcétera. Pero básicamente toda la cadena de custodia tiene que estar avalada por escribanos, presencian parte de nuestra tarea, validan con hash de que todo se ha movido y que no ha sido alterado. Básicamente, todo el trabajo que se hace es no intrusivo y no altera la información origen, y por eso se deja una copia origen para que pueda valer como evidencia todo el trabajo de explotación que se hace a posteriori. Muchas gracias, Pablo, clarísimo. Espero que más o menos haya quedado claro eso. Sí, ahí sí, hay sí. que meterse un poquito más técnicamente si alguien quiere. Luego, por parte tuya, Federico, Gabriela o Sergio, les pasan los datos para que se contacten conmigo si requirieran algo especial. Perfecto, muchas gracias. ¿Juan? ¿Gaby? Sí. Ah, no, pensé, me habías comentado que tenías una pregunta. Sí, en realidad mi pregunta creo que fue bastante respondida recién en lo que dijo Pablo. Simplemente tenía una pregunta para Pablo que era justamente eso, cómo obtener o preservar la prueba justamente para, bueno, quizás tiene algún agregado, que es para evitar manipulaciones externas, cómo evitar manipulaciones externas de esa prueba. Y agrego para Horacio, es cómo puede determinar la Fiscalía, cuando le aportan una prueba en una determinada causa, para determinar que esa prueba sea genuina y que no haya sido modificada o creada artificialmente justamente para perjudicar a otro. Esas son las dos subpreguntas. Bueno, en realidad depende mucho de la prueba que se incorpore, pero como todo, a ver, la evidencia digital tiene algunas cosas bastante particulares en el tratamiento. Yo lo voy a tratar les voy a dar un ejemplo bastante burdo como para que nosotros nos pongamos en tema. La evidencia digital está latente. Eso quiere decir que uno no la puede ver a simple vista, sino que la tiene que extraer de algún lugar. Imaginemos un escenario tradicional, imaginemos cualquier película que estemos viendo en Netflix de un homicidio. Uno va, encuentra un cuerpo, encuentra manchas de sangre, encuentra un cuchillo ensangrentado, encuentra pisadas, encuentra huellas. Bueno, eso es evidencia digital eso es evidencia que no está latente. Uno la ve, la sangre es sangre, después la analizará para ver el tipo, la huella es huella. La evidencia digital está dentro de una computadora, uno no la puede ver. La evidencia digital además es fácilmente removible. Imaginemos que yo le secuestro a un narco 2 kilos de cocaína y los tengo guardados en la caja fuerte de un juzgado. El narco no puede remotamente hacer evaporar esa cocaína, pero yo puedo remotamente borrar los mensajes del iPhone del narco que tiene los contactos de quien le vendió la droga. Eso es lo que hace que la evidencia digital tenga que tratarse de forma diferente, que no se pueda manosear. Uno no puede llegar a una escena del hecho y tocar un teléfono y revisarlo como hacen en las películas, porque eso altera la evidencia. Entonces, hay mucha evidencia que la inmensa mayoría de la evidencia digital es manipulable. Hay algunos procedimientos que hacen que la evidencia digital sea menos manipulable. Si uno de una computadora hace una extracción forense, y Pablo hablaba de copia bit a bit, etcétera, la extracción forense se hace con software y qué sé yo, uno minimiza el riesgo
y en la medida que tenga procesos auditables, que para eso los peritos informáticos saben, y para eso hay normas, hay regulaciones, hay protocolos que hacen a la auditoría de esa evidencia, en principio la evidencia no debería poder ser atacada. Lo cierto es que la evidencia por sí sola a veces no es extremadamente, o sea, digamos, a veces la evidencia hay que robustecerla con otras cosas, por ejemplo, con testimonios u otro tipo de procedimientos. En la medida en que uno pueda demostrar en juicio cuáles son los procedimientos que ha hecho para obtener evidencia, y la evidencia esté obtenida conforme a las buenas prácticas, y que esa evidencia además esté robustecida por testigos, bueno, en principio no vamos a tener tantos inconvenientes. Lo importante es no toquetear la evidencia, no manipularla. Digamos, si yo tengo un correo donde me extorsionan, ese correo no reenviarlo, no borrarlo, no editarlo, dejarlo para que alguien lo agarre y lo extraiga, de la misma forma que en una escena del crimen a uno no se le va a ocurrir prenderse un cigarrillo al lado del cadáver o comerse una picadita, digamos, para hablarlo bien llano. Entonces, pasa lo mismo cuando estamos hablando de tratamiento de evidencia digital. Hay formas de extraer la evidencia digital, formas de presentarla en juicio. Entonces, cuando alguien tiene un problema, llama a un especialista o recurre a las autoridades para poder extraer la evidencia. Lo que tiene muy poco valor hoy en día es hacer una captura de pantalla del celular y presentarla como prueba, digamos. La captura de pantalla, que es una imagen en definitiva, eso sí es ampliamente editable. Entonces, si yo tengo una conversación por WhatsApp donde me están amenazando, yo probablemente pueda presentar para empezar una captura de pantalla, pero lo que va a ser prueba es la extracción forense de esa conversación del celular, que le ponga fecha y hora, que ponga que fuente tantos contactos. Ahora, a esto voy. Si vos, que recibiste el mensaje, y tu socio que estaba al lado tuyo viendo el mensaje, declaran bajo juramento que vieron ese mensaje, esa evidencia testimonial es tan importante como la evidencia digital que vos presentás. Entonces, suponete que vos presentás la captura de pantalla y después el teléfono se te rompe y la evidencia digital se perdió, porque eso puede pasar. Pero si tenés esa captura de pantalla y los dos testigos, lo que va a valer como evidencia es la prueba testimonial. A eso voy. Entonces, muchas veces es una combinación de evidencias que hay que tener en cuenta. Perfecto. Muy bien. Horacio, habías mencionado que la unidad colabora y trabaja con otros organismos del Ministerio de Seguridad, pero ¿también puede interactuar con el Ministerio de Defensa si en su caso se identifica un ataque a una infraestructura crítica? El Ministerio de Defensa no está tan llamado a trabajar en infraestructuras críticas en este momento. Hay una gran discusión, digamos, en el mundo hay muchos modelos acerca de cómo metemos ciberdefensa acá. Hay discusiones. Hoy, en nuestro país, cuando nosotros estamos pensando en infraestructuras críticas, el que interviene es la Jefatura de Gabinete a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y sí, estamos en un contacto muy estrecho, porque la Dirección Nacional de Ciberseguridad es la que tiene dentro de su ámbito, dentro de su paraguas, a nuestro CERT nacional, el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, donde supuestamente las empresas reportan sus incidentes. Entonces, de esa forma, nosotros, cuando sabemos que algo pasa, la primera comunicación es a nuestro CERT, para preguntarles, ¿tienen algo? Y en función de eso, nosotros por lo general empezamos nuestras investigaciones. Defensa, el Ministerio de Defensa tiene una dirección de ciberseguridad, un área de ciberseguridad. No tengo claro cuál es su política ahora, pero usualmente los otros modelos que hemos visto, Defensa trabaja en hipótesis de guerra cibernética, y tal vez en la protección, en algunos países, por ejemplo como España, en la protección de las infraestructuras críticas que tienen que ver con los organismos propios de defensa, es decir, la ciberseguridad del ejército, de la armada, de la fuerza aérea. En Argentina no está claro bien, yo no tengo claro cómo es esa división, pero en principio, cuando estamos hablando de ciberdefensa, estamos hablando de hipótesis de conflictos internacionales y de aplicación de derecho internacional al ciberespacio y no del derecho local. Así que cuando hablamos de infraestructuras críticas, pensemos más en la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Federico. Sí, una pregunta para Horacio. Muchos de los ataques de hackers normalmente vienen del exterior. En ese caso,
uno hace una denuncia y la justicia argentina tiene jurisdicción sobre eso. ¿Cómo opera en ese caso? Bueno, ahí lo que nosotros usamos es el principio de ubicuidad. Es un principio que en realidad cuando nosotros estudiábamos Derecho en la facultad, no sé, el libro de Fierro, por ejemplo, de Guillermo Fierro, hablaba de eso, pero eran casos de laboratorio. Ahora son casos permanentemente, porque en realidad vos tenés hipótesis no solamente de víctimas, victimarios y pruebas en distintas jurisdicciones internacionales, sino también en distintas jurisdicciones locales. Vos podés tener una víctima en capital que le accedieron a su cuenta de home banking desde Córdoba, hicieron transferencias a Ushuaia y desde Ushuaia transfirieron a Santiago del Estero. Entonces, ¿cuál es el juez competente? Digamos, el otro día, en la discusión de los proyectos de reforma del Poder Judicial, en el Senado, Marco Salt, que es un especialista súper conocido en delitos informáticos, planteaba la necesidad de que estos casos se empiecen a considerar federales por la interjurisdiccionalidad. Digamos, está como muy presente ese tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que vos tengas actos de relevancia típica en el país, vos podés asumir competencia. Eso es lo que la doctrina clásica de la Corte en los delitos multijurisdiccionales previos a Internet incluso. Entonces, si vos tenés una víctima en capital atacada desde Córdoba o una víctima en capital atacada desde Burundi, es lo mismo, pero vos, tener la víctima en capital, podés iniciar la investigación. Por supuesto que cuando vos tenés los autores de derecho afuera del país, y en lugares donde la cooperación internacional no es tan fluida como, no sé, el continente europeo o Norteamérica, que es por lo general donde están los malos. Los malos se van a conectar desde lugares donde la cooperación internacional es un poco más complicada. Bueno, ahí el problema es cómo llegamos a los malos. O sea, yo como juez, si fuese juez, podría asumir intervención. El tema es después poder agarrar a esta gente. Entonces ahí las opciones que se están planteando, que tienen que ver incluso con la posibilidad de un juzgamiento efectivo, es la de compartir el caso. Es algo que nosotros tal vez tradicionalmente no estamos acostumbrados a esta idea de soltar el caso y que el caso lo lleve el juez donde está el imputado. Nosotros tenemos la víctima en Argentina y el imputado en Chipre. Tal vez antes de pensar en una extradición que al Estado le puede costar mucho, es entregar el caso a las autoridades chipriotas para que ellos juzguen al malo. Porque además, ese criminal que está en Chipre tal vez afectó víctimas de Argentina, de Brasil, de México, Estados Unidos, de Francia y de Lituania. Entonces, tal vez estos 7 países están reclamando la extradición y Chipre dice, no se lo mando a nadie, mándenme sus casos y yo los juzgo. Eso es lo que estamos discutiendo a nivel internacional. Entonces, por supuesto nosotros no estamos acostumbrados, estamos formateados con una forma mucho más vintage de pensar los casos y el derecho penal, y esta idea de que un juez deje de investigar un caso y que lo investigue otro es como inentendible. Incluso el Código Penal no nos lo permitía hasta hace mucho tiempo, el 71, la oficialidad de la persecución penal, lo que a mí explicaron Perdimos Horacio. Sí. Creo que perdimos el audio de Yo no lo escucho a Horacio. Horacio. Bueno. Por ahí, mientras se recupera Horacio, lo que yo agregaría a esta respuesta es que una de las cosas más difíciles, más allá de que Horacio dijo sí se puede borrar la intangibilidad del dato y que se puede borrar, no siempre se puede alterar, las alteraciones tienen trazabilidad, pero en el caso de esta pregunta que recién hicieron sobre jurisprudencia y sobre localización, hay leyes obviamente nacionales que son distintas, pero básicamente primero hay que validar la autenticidad del originante, la ley local y la validación de la IP o la identificación del originante, porque para cualquiera de estos hechos, hoy los hackers son suficientemente hábiles como para hacer pasar los mensajes o los ataques a través de servidores que pasan por 4, 5, 10 países por todo el mundo. Con lo cual se van incluso haciendo pasar y replicando
como originantes de otros países intermedios. Entonces es muy importante hacer toda la trazabilidad para atrás para poder asegurar cuál es el origen del atacante. Esto era un poquito como para complementar el tema de la pregunta, ¿no? Y creo que Horacio, no sé si se está conectando nuevamente, Juan Martín. No, evidentemente está con problemas de conexión, así que bueno, si les parece, Bueno. Gaby, podemos ir cerrando. Sí, de parte de la Comisión de Tecnología de la Cámara, desde ya, muchas gracias. La verdad que las presentaciones fueron clarísimas y nos han enriquecido a todos. Y no sé, Gabriela, si vos querés hacer también algún comentario. Y también sumar que me parece que fueron, además de presentaciones muy claras y prácticas, abordaje interdisciplinario, que es lo que nos enriquece. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y el resto de las preguntas se las vamos a hacer llegar a los expositores para que las puedan responder. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el próximo evento. Gracias. Gracias, saludos, hasta luego. Gracias. Gracias.